No, espérate, ¿qué le pasa? Yo le había marcado. Bueno, en fin, ya la empecé a grabar. Listo. Entonces, mírenme. Voy a mostrarles un proyecto. Clases virtuales. Diseño. Mostremos uno de aquí. A ver. Ahí cualquier. Vamos a mirar quién será el duro aquí. Lore. Ah, mira. Espérate a ver. ¿Cuántas páginas tiene? Aquí. Diseño de columna. Sí están viendo, ¿no? Pero vamos a ver, esto se bien. Sí, este podría ser. Bueno, entonces miremoslo. Espérese un momentito. Okay. Aquí le pongo menos tamaño. Pongámoslo en 100. Y mire, más o menos lo que hizo este paciente, que es lo que ustedes deben de tener. Obviamente el dibujito, pues, aunque no me lo presenten en planos, pero me lo van a colocar aquí la distribución para saber que estamos hablando del mismo proyecto, las combinaciones. Esto era con lo que habían quedado en la entrega anterior. Revisar los momentos y que estos momentos sean menores que los momentos con que ustedes predimensionaron. Aquí está para las vigas principales. Estas flexiones no les toca a ustedes. Ajá. Luego, aquí, esperen que despiece de aceros, más o menos con esta característica. Aquí están las tablitas de los aceros que ustedes van a emplear para el despiece. Aquí está la tabla que ustedes van a emplear para las longitudes de corte. Aquí está las longitudes de corte para la viga principal, junto con los aceros que tienen que hacer. Aquí está el diseño de la cortante. Sacó los valores de ahí. Hizo el BS1, el BPR. Chequeó las distancias. Esto es pues para las vigas de un eje, ¿no? Respectivo, o 2 o 3, o los ejes que usted vaya a hacer. Aquí está todo eso. El chequeo para todos los ejes. Y después viene lo de las columnas. Aquí están otros despieces de aceros, de acuerdo con las tablitas. La tablita que les doy hasta les sirve súper. Porque primero toma un eje, hace el despiece, las diferentes distancias, en las diferentes distancias, y luego le chequea lo de los estribos. ¿Listo? Esto aquí es porque hay una pantalla, así que eso no se preocupen, que ustedes eso no les va a salir a ustedes. Aquí vigueta, inclusive la recomendación de las viguetas que está en el tutorial 4, para que lo hagan con esta distribución y no tienen necesidad de hacer más. El despiece del acero de la vigueta, el diseño acortante de la vigueta, no tiene MPR porque no es para sismo. El diseño de las columnas sacadas de acuerdo a esta gráfica que explicamos la clase pasada, ¿cierto? Y los despieces de la columna que aparecen en el tutorial 5,
Esto de chequeo biaxial no sé si lo metemos, pero lo puede sacar directamente del programa y yo le diré, cuando lleguemos a chequeo biaxial, la próxima semana, entonces le diré cómo saca esto de tabs y con eso completa su diseño. A la hora de la verdad no es mucho. Lo que sí, entonces es que usted pues, tiene que hacer un planito de despiece. Mire lo que le voy a decir. Este es el planito. Se acuerda que usted tiene que diseñar la viga principal, central, la viga de borde y al menos una vigueta. ¿Ve? Sí, al menos una o dos viguetas, las principales y una o dos secundarias. ¿Cierto? Ese es el ejercicio. No les estoy pidiendo toda la planta ni todo el edificio. Entonces, espere que está cargando AutoCAD y usted mirará los despieces, cómo se hacen. Un momentico que este está demorando en cargar. Sino que no lo tenía dentro de mi presupuesto, pero ya que estaba en eso, hasta último momento, entonces les muestro. Un momentico. Ya casi cargo. ¿Ves? ¿Será que me voy de aquí de OpenBoard? Un momentico. Para que no. Esto sí se demora. Es que. Un momentico, a ver. O si no, pues dejemos esto y vámonos a este plano por aquí. Aquí, mire, yo creo que se alcanza a ver. Mire, un planito de despieces bastante chusquito. Lo voy a aumentar un poco a 75. Mire las barras con sus cortes. Abajo los despieces donde le dije. Los estribos en confinamiento y en no confinamiento. Y las columnas con su número de barras. Aquí tiene un error. Mire, aquí pues traslapó intermedios, pero pues ustedes ya les dije que no necesitan hacer eso. Pero aquí sí tiene un error y es que aquí no revisó ASH, ¿cierto? O sea, el acero de los estribos total, que hay que colocarle a la sección. Aquí le faltaron las Cs. Estoy seguro de ello. Entonces, eso es lo único malo. Pero mire, todo bien detallado. Las longitudes, voy a aumentarle un poquito más de tamaño. Aquí mire los traslapos, longitudes de confinamiento, en la longitud menor de la columna. Aquí la vigueta. Aquí esta vigueta sí le faltaron, está mala, porque hay que meterla en los apoyos, la de arriba y la de abajo. Yo no sé qué le pasó. Esta es, no, perdón. Estos son los estribos. Sí, pero esta barra sí hay que seguirla hasta los extremos y traslaparla aquí en el apoyo. Y la de arriba está bien. Mire, y pues aquí cometió el error. Le voy a decir qué error tiene y es que le colocó estribos a toda la vigueta, pero aquí no le colocó un puente. ¿Cierto? Porque si no, entonces, ¿de dónde se quedan cogiendo los estribos? Siempre tiene que pasar una barra, aunque sea número 3, acá arriba. Y el acero de abajo lo tiene que meter a los apoyos hasta la cara externa. O sea, aquí esta barra de acá llega acá y esta barra llega acá. Pero es una muy buena presentación de lo que es un despiece.
Listo. Ahí, pues miren para estas barras, mire, hizo los traslapos. Aquí no hay necesidad porque la barra es larga. Aquí se hizo traslapo. O sea, ojalá todos lo prendan así. Wow, estarían del otro lado ya. Ajá. O sea, entonces para que se esmeren en esa segunda entrega. En esa segunda entrega. Ve, y yo creo que mañana les arreglo lo de los, entre mañana y el sábado, les arreglo lo de los parciales para que consulten este fin de semana. De repente le digan de buena forma a la mamá que su papá se comportó como un buen personaje y que les va a mejorar la nota. O sea, para que se incentive. Ya el que la perdió, la perdió. No tengo que ver. Entonces, pues sí, a partir de esa calificación, ustedes piensan. Lo que sí es que estoy revisando estos proyectos y nomás termine esto, sigo con los de ustedes. Ya los había empezado, pero no los he terminado todavía. Siempre llevo poquitos. En realidad, en total son 30 y llevo como unos 6. Entonces, imagínense, pero yo lo hago en 2 o 3 días. Ojalá para el martes ya esté, cuando nos veamos para la próxima clase. Las memorias, una memoria buena, le voy a contar cómo es. Espérate, a ver, esta, yo creo. Mire, no tiene necesidad de repetir lo que yo ya hice, pero aquí está la plantica. Esto de flexiones no va con ustedes. Ustedes empiezan desde más adelante con despieces, concordantes, ¿cierto? Esto me lo fusiló el diseño de la vigueta. Aquí está, igual que el del otro. Los aceros superiores, inferiores, las varillas que va a usar, luego el diseño de la cortante, inclusive para la vigueta, pero esta es sin MP para la vigueta. Luego terminó todos los tramos de la vigueta y vino para viga secundaria. Primero los aceros que va a usar, las longitudes les calcula, así las longitudes, y luego la tabla de cortante, ¿cierto? Para ese tramo, y así lo hace para todos los ejes que vaya a hacer. Sí, ya por lo menos le pasé las tablas. Ustedes son 3, entonces cada uno escoge una longitud para que practiquen y pues a lo bien, ¿no? Después viene la viga principal y por último lo de las columnas, ¿cierto? De acuerdo a cómo se lo expliqué el martes anterior, ¿cierto? Solamente nos queda, creo, mirar lo del diagrama de interacción, que es lo que vamos a empezar hoy, y poder terminar esta parte. ¿Hasta ahí claro? Muchachos. Listo, profe. ¿Está bien todo? Sí, profe. ¿Sí le entendió? No, no es muy largo, cada uno puede. Mire que hay uno que me lo hizo a punta de tablas. No, yo pues sí prefiero que me hagan un resumencito de las memorias. Sí, ahí espérense a ver. Espérense y verán.
Le voy a mostrar algo, como por si se le da hacerlo así. ¿Estos quiénes eran? Ah, estos Vargas, creo que eran. Sí, me hicieron los planos y me hicieron el proyecto en un Excel. No me quejo, pero la perdieron. Perdieron el proyecto porque, aunque me parece una buena idea, no hicieron memorias. De todas maneras es muy incompleto. Mire que yo esperaría, si aquí lo abro, yo esperaría que estos chicos me hicieran un despiece de columnas mucho más acabado, con el chequeo de ASH, con los tamaños de las barras para todo esto y alguna información sobre cada una de las columnas. Por ejemplo, columna tipo 1 aquí, columna tipo 2 acá, despiece, pero no el despiece de una sola, sino que también deben aparecer las viguetas principales, las 2 o 3 que haga, las secundarias, o sea que en esta pestaña también espero que usted haya hecho todo el procedimiento y lo mismo para cortante de vigas, para separación de estribos. Pero pues no, pues a ver, me hace una viga y no, ¿y a dónde están las otras? Entonces, listo, muñeco. Entonces, solamente le estoy dando... Entonces, profe, ¿cuántas vigas entonces hay que hacer? Ay, yo preferiría que hiciera una central principal, una de borde en el sentido principal, una secundaria en el borde y una secundaria central, más una o dos viguetas, depende de los tipos de viga o de vigueta. Entonces, cada... Y en alguna que miremos, digamos, un estado crítico, ¿cierto? Como que sea de uniones raras o algo. Pero también por ¿Cómo, estar perdón? ahí. Digamos, una vigueta o una viga que sea como Sí, sí, un las tanto críticas. peculiar en el proyecto. Las críticas, uno por lo regular coge una crítica y con base en eso hace las demás. Les baja un poquito el acero si es el caso, pero no tienen necesidad de hacer eso porque su verdadero ejercicio es tratar de establecer las barras y hacer los cortes. ¿Estamos? Mire que este ni siquiera le colocó las longitudes, o sea que era lo que quería, ¿no? Yo no sé, pues le puse mucho. Listo, pero también, pues, o sea, eso hay que llenarlo, ¿no? Y tal, y yo me fijo. ¿Listo? No crea que no. Por eso me demoro. Bueno, entonces, ¿están claros, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿y cuántas columnas habrían que despiezar? Pues yo considero que al menos las tipos, ¿no? Ya casi siempre hacen 2 o 3. Eh, pues si todas las columnas son del mismo tamaño, pues y si le sale el acero mínimo, pues ni modo. Pero si no, yo les digo, el máximo número es 4. ¿Qué quiere decir 4? Que si tengo una planta, entonces un tipo serían las esquineras, otro tipo serían las centrales, otro tipo serían las laterales. Y con esos 3 tipos quedamos hechos. ¿Listo? Y empiecen para allá porque no sé, pero yo creo que más o menos en 3 semanas ya deben de ir entregándome para que quedemos listos para el examen final. ¿Listo? Yo creo que les había dicho, a ver, sí, yo le había dicho, alguien me pregunta que para cuándo es la segunda entrega y yo le dije que era para
este 1 de junio. No, nosotros terminamos el 23. Le dije que era para el 25 y creo que para esta semana siguiente es el final. O sea que de hoy que estamos a 7, tiene hasta el 25 para hacer todo eso que le acabo de demostrar. ¿Listo? ¿Está claro todos? Listo. Profe, Sí, ¿no será que profe. lo podemos dejar para el 28 o para... ¿Para sí, para el qué? 28? Es que también tenemos, profe, unos proyectos, pues, de las otras materias y también son complicados. Son también proyectos finales. Pues no sé, no tengo problema que me lo entreguen esa semana. ¿Listo? Lo puede dejar para el 27 o 28. Listo, profe, gracias. Lo que sí es que el examen es la siguiente semana. ¿Cierto? Esta será la primera semana de exámenes y la segunda, pues es la segunda y tengo que hacerla, ¿no? Aunque voy a preguntar a ver cuándo es que tengo que entregar notas. Si tengo que entregar notas, espérate a ver. Esto es la primera semana, esto es la segunda. Por lo regular, me dicen, entrega notas. Esta es la segunda. Ay, a ver, 23. Esta es la primera, esta es la segunda. Sí, señor. O sea que esta es la segunda semana. Miramos alrededor de esta semana, o de pronto si tengo que entregar notas tipo 10, ya se los podría hacer hasta este fin de semana, así como lo hicimos. El 6, el 7 o el 8, dependiendo del día de la entrega de notas. Si tengo que entregar notas el 9, se los hago el 6, un sabadito así, como hicimos el anterior. Estuvo bueno, relajadito y todo. O si no, si tengo que entregar el 10 o el 11, se los hago el 8. Pero, la entrega del proyecto sí es el 25. ¿Estamos claros? Sí, profe, listo. Listo. Sí, porque para que no se vayan a poner a ahogarse. Y entonces yo ya, mire que ya todos están usando esos macros de Excel. Y entonces ya con eso está como fácil la cosa. Nunca se los había dado, pero bueno. Por la pandemia hubo que darlos. Y entonces con eso ya usted es a ver, no tiene disculpa. El que no hace eso es porque ya se cree ganador y listo, pero si usted quiere buena nota o quiere hacerlo bien, usa esos Excels y listo. ¿Estamos? ¿Bien a todos? A ver, pregunto de nuevo. Sí, profe. Bueno, bien, Camilo. Sí, profe, todo bien. Ah, bueno. Entonces, eso es en cuanto al proyecto, ¿cierto? Para lo del examen, es lo que veamos de aquí hasta el final. Tenemos el día de hoy y tenemos 2 semanas más para ver columnas. Intento que la próxima semana veamos todo lo de la teoría. La siguiente semana, pues hacemos inducciones, ejemplos y de todo lo que quieran, así como hicimos para el primer examen. Y vuelvo a repasar sobre lo mismo para poder de que a usted les vaya bien y pues, desarrollamos el mismo tipo de examen. ¿Listo? Bueno, entonces, basado en esa claridad, yo me voy a sellar este. Este es de lo que no quiero que hagan. O sea, no me van a engañar con mis propias tablas y no hacer nada.
Listo, tienen que llenarlas bien. Y hacer una por cada elemento. ¿Listo? Ya, o si no, pasarla a la memoria o lo que sea. O hacer unas memorias escritas, que es lo mejor. En teoría, en las curadurías exigen son memorias escritas. Todavía no se había abierto lo de los planos. Aquel... Ah, mira, ¿y esto qué? Ah, me puso en los planos la imagen. No los hizo. Ah, tan vivo, ¿no? Bueno, listo. Usted verá si los hace en AutoCAD o qué medio emplea. Ya, como me los tiene de todas maneras que mandar, usted verá si me los manda en PDF o me los manda por AutoCAD. Ese tipo de... Bien. Espérate, pues, abro lo de columnas. Voy a cerrar esto. Un momentito. Y me voy para columnas. A ver, ¿dónde está? Ya esto del T5, esto fue lo que vimos y eso es lo que les acabo de explicar para el diseño o para el desarrollo de su proyecto. Eso pues es directo con los aceros sacados del programa y con todas las recomendaciones que estaban aquí, ¿no? Eso repasémoslo, a ver, ya que lo veo. Aquí están los despieces de las columnas y todas las recomendaciones llegan hasta aquí. Aló. Bien. Eso era, pero entonces para hacer el acero de las columnas, nos vamos a ir a la última entrega que les voy a hacer. Todavía no le he puesto, deberá de ser la entrega 10 en los archivos del aula virtual. De aquí a mañana se los coloco. Y eso es lo que estoy buscando. Ese es un archivo que tengo más bien escrito, pero está bien detallado. Espérense que lo voy a abrir. Bien, empecemos por aquí. ¿Cierto? Estos son elementos a flexión que le voy a colocar y columnas. Empiezo con algo de teoría de columnas y luego hago un diagrama de interacción. Utilizo unos diagramas de interacción adimensionales gráficos para que ustedes hagan los diseños. Eso lo hago la próxima semana. Eso vale como ejemplos o vale como parte de la teoría, de los elementos de teoría numéricos que aplicamos a la teoría original que vemos en la primera clase del tema. Y pues basado en esos ejemplos de la próxima semana, son los que yo les voy a hacer su examen. Por ahora, hagamos una introducción. Espere, ¿cuántos hay? No sé si haya ido alguno. Sí, se están yendo. María, ¿no? No. Entonces, mire, estos son los tipos de columnas. Ya les dije que esta configuración es mía. La verdad, en obra no les gustaba mucho hacer eso y entonces la deseché
Ahora lo que hago, máximo, lo que hago es lo siguiente, para que sepan, voy a cogerlo por aquí, con ese tipo de configuración de estribo, tengo la columna, la sección, y si tengo estas barras aquí, aquí, y por aquí van 4 o 5 tipos de barras intermedias. Digámosle que aquí van 4. Entonces, recuerden que lo primero que tengo que hacer es colocar el estribo que le da la vuelta a todo. Ese estribo vale por 2 ramas en cada lado. Puedo hacer un estribo triangular aquí y me está amarrando esta barra. Puedo hacer otro estribo triangular aquí y me está amarrando esta barra. ¿Y qué haría con estos? No, pues como es de por medio, entonces pues tendría que colocarle estribos a ambas. Porque o podría dejarlo así. ¿Sí? Uno sí, uno no. Uno sí. Y pues si aquí hubiera otra barrita, pues podría dejarla como no. ¿Cierto? Pero pues como no la hay, no puedo colocar 3 barras seguidas sin estribos. ¿Listo? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es trabajar el ASH y mirar a ver en cuántas barras convierto o en cuántas pilas o en cuántas ramas convierto este ASH. Listo. Y por aquí, por esta dirección, quedarían 3 ramas. ¿No le parece? Una, este que está agarrado y este de acá. Las componentes a 45 grados más o menos de este me dan la tensión necesaria para que este estribo no se pandee y quede agarrado. Pero bueno, porque es que algunos en obra harían esto o algún estructural haría esto y le colocaría el estribo a todo lo largo. O sea, desde aquí hasta el extremo de acá. Mejor es colocar estos más corticos, que aunque revisten mayor trabajo al hacerlos, de pronto me reducen un poquito el precio. Bien, y estas son las formas de columnas que pueden haber. Esta es una columna cuadrada. Obviamente hoy por hoy hago los estribos así, más fácil. Esta es una circular. Si me piden meterle más estribos, los puedo hacer así y así. Mire que aquí me quedan unos intermedios, pero esta separación de aquí no debe de ser más de 15 centímetros. Hay este tipo de columnas, ¿cierto? Que son compuestas, en las cuales una parte es de concreto con barras y llevan un perfil central que le da más resistencia por la presencia de ese acero ahí. Y esta, pues que es una columna en concreto revestida de acero. ¿Listo? Esto todo fácilmente se los hace TAPS. Y aquí pues además de eso, los estribos pueden ser aros individuales o sunchos. Los sunchos se prestan mucho para las columnas circulares, ¿cierto? Y cuando una columna es sunchada, ¿cierto? O sea, si estribos en espiral, entonces se cree que es más resistente porque, mire, en estas individuales
lo que trata de hacer el acero es expandirse y debilitarse. En cambio, con estas sunchadas, como el hierro es continuo, entonces sí quedan mejor amarradas. Entonces se le permite más resistencia a las columnas sunchadas. O sea, el factor pi de reducción es mayor para columnas con sunchos o columnas con espirales. Esto no se hace casi aquí. Lo que se hace es una columna redonda con un estribo individual, también en forma de aro, pero así, partido, no continuo, no es dándole la vuelta. La única duda es SB. ¿Cómo? ¿LSD aquí? Perdón, ¿alguien dijo algo? En fin, aquí, en estas, pues el paso es lo que se llama la separación. ¿Listo? Y aquí, pues este es el S respectivo de separación de estribos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora chequeamos. Espérate un momentico. ¿Cuál es la resistencia? A ver. ¿Cuál es la resistencia total de una columna? La resistencia máxima, si trabajara con presión. Ustedes yo creo que esto ya lo saben a partir de resistencia de materiales. Es la resistencia que le da el concreto. Voy a aumentar un poquito el tamaño, o si no voy a hacer una presentación. No, pero no lo puedo, a ver, un momentico. Si con esto yo puedo hacer esta jugada. Aquí me vengo. No marca, ¿no? Eso es lo malo de este programa cuando lo vuelvo presentación. Entonces, más bien, le aumento el tamaño de aquí. ¿Se alcanza a ver? Le conecto mi Sí, profe, sí. porque con ese yo alcanzo a ver a veces qué es lo que les estoy dando. Y entonces, esta es la resistencia máxima a compresión, cuando la columna no tiene momento, ¿cierto? Ustedes sabrán que las columnas por default cargan una fuerza axial y también momento. Eso lo vimos, ahora utilizamos setups. Las vigas, miremos algún diagramita para... Sí, es bueno que estamos bien de tiempo, súper bien. Entonces, podemos ir suave con estas columnas para que ustedes aprendan bastante bien eso. ¿Listo? Entonces, miren, espero que se demore menos y les voy a mostrar qué es lo que les estoy diciendo. Un momentico. Que se prenda ahí. Hoy se está demorando todo. Mientras este corre. Oh, listo. Aquí está. Voy a decirle que abra este modelo.
Es el que siempre me sirve. Espérese a ver. Ya casi, ya casi. Aquí me da por improvisar a veces y entonces, pero es bueno que vayan mirando con la aplicación de esto. Entonces, miren, esta estructura es, haga de cuenta, su edificio con 2 pisos más. Y entonces yo le digo aquí que me muestre para cualquier combo. Vamos a hacerlo para la envelope, o sea, para la envolvente. Y le digo que me muestre los momentos. Ahí me mostró todas las envolventes. Y como ustedes verán, entonces cualquier columna, visto así, a ver, voy a ponerle la elevación, voilà, por ejemplo, y le digo que me muestre el diagrama de momentos para carga vertical, ya, o miren, el diagrama de momentos para sismo, ¿no? Para cualquiera de los sismos, sismo en X y este es en X. Esto me da, en realidad debería de ser 2 diagramas de momentos. Uno cuando es la dirección positiva y el otro cuando es la dirección negativa. Aquí está la envolvente de las 2 direcciones. Entonces, por eso ustedes en realidad en las combinaciones de carga no tienen que meterle en los valores negativos. ¿Listo? Esto es el diagrama. Mire aquí en cualquier cosa, en cualquiera de estas columnas, aquí está la envolvente general, ¿cierto? Pero esto también se puede invertir por lo de los negativos. ¿Listo? Entonces, mire que los diagramas voy a colocar aquí como por decirles, voy a decir aquí la carga muerta. Algo así debería de ser el sismo para una dirección o para otra. Lo que sí es cierto es que estos momentos para el sismo, mire aquí, voy a colocarlos para alguna combinación. En esta 3 no va. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Perdón. Ya sé para dónde voy. Voy a colocar el combo 3. Mire, este es el combo 3. Con el sismo en X en una dirección. Si coloco en el valor negativo, los diagramas de momento me dan para el otro lado. ¿Listo? Entonces eso es como el sismo los diagramas de sismo de una columna cualquiera. ¿Listo? Entonces lo que quiere decir eso es que las columnas absorben momento, ¿no es cierto? Claro, pero los momentos son lineales, ¿cierto? No son parabólicos. ¿Por qué? Porque las columnas no les hemos metido las cargas horizontales o cargas de gravedad. Solamente son las cargas de sismo que son puntuales y me generan diagramas de momento de este tipo. Bueno, y si yo para esas mismas columnas le digo que me muestren
la fuerza axial, ok, mire que lo que les decía antes, las vigas no absorben prácticamente fuerza axial, muy poca, ahí ni se vería. Las columnas son las que absorben fuerza axial. Entonces, ¿qué pasa con las columnas? Que yo tengo que diseñar el acero no para el momento solamente, sino para que resista momento y fuerza axial. Entonces, la solución de una columna para saber su resistencia es hacerle, ya le digo, es hacerle un diagrama de interacción, así como lo que le voy a pintar, ¿cierto? Espérese, abro esta herramienta para poderle pintar aquí que una viga, usted hace la viga y tiene el diagrama de momento y en cualquier sección le va encontrando el a su S y no tiene ningún problema. En la columna usted tiene un diagrama de momento que puede ser el opuesto al otro lado, ¿cierto? Pero a su vez tiene un diagrama de ¿qué? De fuerza axial. Entonces ya la solución no es una sola variable. El acero de aquí tiene que resistirle tanto la fuerza axial como el momento. Entonces, para la columna, aquí las fuerzas axiales prácticamente se toman como cero. Aquí para la columna no. Tiene que haber una fuerza PU que yo le pueda aplicar a la columna, ¿cierto? Cualquier fuerza PU y un momento MU que yo le pueda aplicar a la columna. Entonces, este PU va a variar desde 0 hasta un PU máximo y por supuesto que en este eje también va a variar hasta un MU máximo, ¿cierto? Y entonces las parejitas tienen que estar aquí, todas las combinaciones de PU con momento que yo le pueda meter a esta columna, tienen que estar envueltas dentro de una curva que la vamos a determinar y que se va a llamar el diagrama de interacción. Y en este límite están todas las posibles parejas máximas que yo le pueda meter a esta columna de fuerza axial o de momento. Porque cada columna tiene una característica diferente. Las columnas pueden variar en dimensiones, pueden variar en estribos, pueden variar en acero. Entonces, si yo le voy cambiando el acero a las columnas, obviamente su MU máximo, perdón, este MU máximo debería de estar por aquí, el MU máximo, este es el MU, y esta curva es, digamos, los máximos valores, máximos entre comillas, ¿no? De acuerdo a ciertas características de la misma columna que van a darle los límites de los PU y de los MU que yo le puedo meter a la columna. Obviamente esos son unos valores máximos que vamos a determinar de acuerdo a la profundidad del eje neutro y las PU y las parejas de PU o MU menores que estos valores máximos, ¿cierto? Este es el máximo de los momentos y este es el máximo de las cargas.
Pero aquí van a haber una serie de parejas con este límite superior, ya que nos va a permitir colocarle a la columna de acuerdo a sus aceros o de acuerdo a sus refuerzos. ¿Listo? Entonces, mire, se lo pongo de esta manera. ¿Ya? Una columna hoy puede estar resistiendo mucha carga porque, digamos, la carga viva es alta, ¿cierto? Digamos, entraron ustedes a un salón y la carga se le aumentó a la columna. Y por razón de que se le aumentó, probablemente también el momento. Cuando ustedes salieron, se volvió a descargar. El día de mañana le metieron libros. El día de mañana le metieron agua. ¿Cierto? Entonces, todas esas combinaciones de carga las tiene que resistir la columna. Esas son las 18 combinaciones que ustedes deben de tener en cuenta para la columna. De acuerdo al sismo, de acuerdo a la carga vertical, o sea, la carga muerta más la carga viva, este PU va cambiando de 1 a 18 y este momento también va cambiando de 1 a 18. Esos 18 puntos tienen que estar dentro de los límites máximos del diagrama de interacción de la columna y esos me los da, o ese diagrama de interacción lo voy a establecer de acuerdo a los valores del eje neutro. ¿Por qué aquí le digo que los valores del eje neutro cambian? Mire, en la columna usted tiene que establecer diferentes valores del eje neutro. Porque en las vigas nosotros encontrábamos, para una viga, nosotros encontramos solo un eje neutro. Aquel en donde el C sea igual al T. Y esta suma, en términos algebraicos, C es igual a T y da 0. En cambio, para una columna, usted tiene que encontrar unas fuerzas de compresión que son diferentes a las de tracción, y en la medida en que las fuerzas de compresión sean diferentes a las de tracción, va a haber una fuerza resultante en el sentido axial, que va a ser la PU. ¿Y eso qué quiere decir cuando las fuerzas de compresión son diferentes a las de tracción? O sea, en términos de suma algebraico, quiere decir que hay una resultante y quiere decir que los ejes neutros van a cambiar. Ahora, por último, se lo coloco de otra forma. Haga de cuenta que, me voy a volver, haga de cuenta que esta es la sección, ¿ya? Y que usted tiene, aquí está C, el del concreto. Espérese un momentito, lo hago mejor. Aquí está C del concreto. Aquí están los aceros. Aquí están, pero me están quedando torcidos. Aquí están los aceros. Aquí está otro acero. De acuerdo a los diferentes aceros distribuidos de la columna. Estas son fuercitas. Entonces, más la fuerza de compresión. Aquí está un acero, aquí está otro acero. Todas estas fuerzas de aquí, espérate que estoy escogiendo aquí. Todas estas fuerzas de aquí son de compresión y todas estas fuerzas son de tracción. ¿Listo? Entonces, la suma de estas fuerzas de compresión menos las de tracción me da una fuerza resultante que va a ser una de estas fuerzas que está en el diagrama. Si yo cambio
la configuración, el C, ¿ya? Puedo tener lo siguiente. Listo, ya hay menos fuerzas de compresión y más de tracción y me va cambiando la resultante. Si yo hago esto, aquí tendré más fuerzas de compresión, menos de tracción. Entonces, en la medida en que yo vaya cambiando el C, me va cambiando la resultante y entonces voy obteniendo diferentes puntos para la columna con diferentes PUs, ¿cierto? Que le sirven a la columna. Es decir, que la columna puede resistir. Y con base en esto, también puedo calcular los diferentes momentos para calcular el diagrama de interacción. Entonces, eso es como en términos generales lo que pasa con la columna. Más adelantico vuelvo y repito con unos gráficos mejores que estos, pero pues esto como que es el concepto. Lo que quiero decir con esto es que la columna en última debe de ser diseñada para una PU que va cambiando de acuerdo a las cargas que se le van colocando y un momento asociado que se va a generar de acuerdo a también las cargas. Entonces, todas las 18 combinaciones tienen que ser resistidas por la columna. ¿Ella qué va a hacer? Estoy sintiendo tal PU. Entonces me reacomodo. Y entonces, como quien dice, ya sin pensarlo, va a calcular su C. O dice, no, estoy dentro de mi diagrama de interacción. Entonces lo resisto, ¿no es cierto? Entonces eso es como lo que tenemos que decirle a la columna. Cualquier combinación de carga esté dentro de la solución de la columna para saber que resiste. Obviamente, cuando hacíamos la viga, la variable es una sola y es una sola ecuación. Pero cuando hacemos la columna, son dos variables que desconocemos, entonces la solución es un plano. Y este es la curva máxima de acuerdo al acero y de acuerdo al refuerzo que puede resistir ese elemento. O sea, eso no es infinito porque el refuerzo no es infinito. Entonces tiene cierto límite que tiene esta forma y ese límite se llama el diagrama de interacción. Por ahora, empecemos con lo más básico. Y lo más básico es lo siguiente. Lo más básico es lo siguiente. Es mostrarles esa presentación que estábamos viendo y decirle que este es el punto máximo. O sea, ¿en dónde estamos aquí? En el punto dentro del diagrama de interacción, estamos por aquí porque no es el máximo máximo. El máximo máximo es sin coeficientes. Por aquí estamos en el PU máximo que le vamos a poder colocar a la columna. ¿Cierto? Mire que no estoy en el punto de acá arriba. Aquí sería el punto PU0. ¿Cierto? Esa es la resistencia pura. ¿Cierto? Y no, nosotros nos dan unos coeficientes adicionales para decirnos que no se pase de esas cargas. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la resistencia máxima de la columna. ¿Cuál será? 0.85 F' sub C es lo del concreto. Y este es el área de concreto. O sea, la sección bruta de la sección menos los huequitos que deja el acero. Más esos huequitos, este a su ST es toda el área de refuerzo en toda la columna. Recuerde que la columna, todo el refuerzo son todas las barras, ¿cierto? Esos huequitos que dejan las barras, no los llenamos de concreto, entonces se los quitamos a la G y luego esos mismos huequitos que son acero,
lo multiplicamos por FY y eso es lo que me da la resistencia pura. Ese sería el P sub 0. Pero fuera de eso, lo tenemos que multiplicar por un factor 0.8 o 0.75. 0.8 es si los estribos son sunchados o con espirales. Les dije que eran más resistentes ese tipo de columnas, sobre todo las columnas circulares. Las que se encuentran en los puentes son hechas con sunchados casi siempre. Además se reportan que resisten mejor a la ductilidad, por eso se les da hasta más resistencia. Y ese 0.8 para elementos sunchados y 0.75 cuando se usan estribos individuales. ¿Listo? Bueno, y fuera de eso, por supuesto, siempre para convertirlo en PU, este sería el PN, pero siempre lo multiplico el nominal por I para obtener el peso último. O sea que aquí se vuelve y se cumple lo mismo que PU es igual a phi PN, ¿cierto? Y sin multiplicar por 0.8 ni por 0.75, nos va a dar el PO. O sea, el PO es ¿cuál? El PN sin meter el phi dividido entre 0.75 es nosotros vamos a manejar 0.75 siempre. El phi es 0.65 para columnas. Vuelve y juega, ¿cierto? Acuérdese, para vigas, ¿cuánto era? 0.9. El de flexión. Cortante, 0.75. Y columnas, flexocompresión, 0.65. Como por anécdota, le digo que el SPACE nunca le hicieron ni siquiera esta fórmula. Eso es lo que dicen siempre, ¿no? Nunca utilizó esta fórmula, ¿cierto? Y entonces, si hubiera utilizado esta fórmula, lo que hubiese querido decir es que el área que hubiera tenido que utilizar, ¿cierto? Esa columna debería de haber sido grande para poder resistir las cargas axiales con este factor. Mire que este factor, multiplicando 0.75, que es el valor mínimo por excentricidad y por defectos de la columna, por verticalidad, por tolerancia, todo, aquí las columnas le aplican un factor adicional, ¿cierto? Y fuera de eso se le aplica el phi. Entonces, entre esos dos factores da 0.49, lo que quiere decir que en realidad este factor, aquí está, aquí por decir algo, está el diagrama de interacción y aquí está el PO, aquí está el P con el factor y por aquí va a estar el phi PN, ¿cierto? Y con este máximo ya voy en la mitad del valor teórico, ¿cierto? Fuera de que usted sabe que a veces el acero resiste mucho más de FY y fuera de que el concreto lo deben de preparar casi siempre con una tolerancia o una resistencia, una desviación del 10% adicional. Entonces, aquí el FC es el que a usted le dicen, pero si lo mandó a preparar en una concretera, ellos tienen su factor de seguridad. Tiene que haber sido hecho para un FC un poquito mayor. Y fuera de eso, el acero también. O sea, si les cae un edificio con una fórmula de estas, quiere decir que lo diseñaron muy malito. Entonces, mire, apenas aquí va con el 50% de
la carga máxima. Con ese empiezo, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una columna que debe resistir 100 toneladas, ¿para cuánto lo tiene que hacer? ¿Cierto? Imagínense, todo lo que le da la resistencia multiplicada por 0.49, o sea, el PO multiplicada por 0.49, tiene que dar las 100 toneladas que necesita. Luego quiere decir que la debe estar diseñando más o menos para 200 toneladas. Si usted la diseña para 100 toneladas, pues le da un área poquitica. Pero si la diseña para 200, entonces quiere decir que debe utilizar una sección más grandecita, ¿no es cierto? Eso es como la explicación de por qué baja tanto eso. Pero fuera de eso, mire, eso no es tan real. Los investigadores dicen que en realidad no la diseñe para este valor tan alto. Diseñela para 0.4 o 0.35 más o menos de PO. No el 0.49, sino para 0.35 más o menos, para que la columna esté casi por debajo del punto máximo de momento. Después les explico más por eso, pero a ver, primero que todo en el Space la hicieron para resistir el 120%, el 120, a ver, ni siquiera el 50, no es que ni siquiera el 100, o sea, entonces no sé qué están pensando. Bueno, ya con eso vimos la primera parte y entonces ya ustedes se van imaginando qué va a hacer usted en su obra. Ah, pues mira el área aferente de la columna, evalúa cargas como aprendió con José Javier y le dice más o menos por piso y en esta área aferente va tanta carga, la multiplica por el número de pisos. Mire, eso es facilito, yo no es el que estaba calculando en qué, por eso es que yo les digo a ustedes que ustedes tienen que chequear el peso del edificio, ¿cierto? Y no es por molestarles la vida. Yo tengo una planta y yo digo, voy con esta columna. Yo cojo y le chequeo en el área aferente de esa columna. Tanto un eje para un eje, la mitad de un eje para un lado, entre ejes, la mitad de este, y hago esta área como el área aferente de la columna, ¿cierto? Le multiplico por metro cuadrado la carga, tanto viva como muerta, ¿cierto? Sumo todos esos pisos, toda la carga, o le digo a TAPS, ve, dame en la base cuál es la reacción total de esa carga, de esa columna, y digo, la columna, eso es para predimensionamiento, la columna debe tener el 0.35 por ahí o el 0.40 de esa, la columna que yo voy a hacer debe de, al menos cuando hago esta fórmula, en realidad aquí no uso 0.49, sino 0.40. Y entonces, con base en eso, despejo el área de la columna y digo, eso es lo que debe de ser. Obviamente aquí pongo la carga que manualmente para predimensionamiento he diseñado. ¿Me entendieron esta última? Si no me entendieron esa última, vengámonos aquí. Yo como que tengo un ejemplo de eso por aquí. Velo, mire, usted hizo el avalúo para la columna en todos los pisos y le dio que las cargas muertas le daban 1000 kilonewtons y le dio que las cargas vivas le daban 800 kilonewtons. Eso es, ¿cómo lo hizo? Usted tiene el área aferente de la columna, ¿cierto? Esta es la columna. Aquí es la distancia entre ejes dividido entre 2. La distancia entre ejes dividido entre 2. Lo mismo para acá y lo mismo para acá. La cuadrícula que encierra
en área aferente que cierre la columna, lo multiplica por el peso por metro cuadrado, ya más o menos usted lo sabe, ¿no? Sobrecarga más pesos propios, usted ya se volvió caucho en aplicarle la carga por metro cuadrado, le multiplicó por esta área, esa es la del piso, sumó todos los pisos, le sumó el peso de la columna y eso le dio tanto para carga muerta como para carga viva. Esta es la, o si no, le dijo a TAPS, ve cuál es en este punto, en la reacción abajo, cuál es la carga que va por ahí, y entonces usted empezó a diseñar esa viga, no con punto 56, puede hacerla con punto 49, o en realidad aquí puede usar hasta punto 4, ¿cierto? Usted va a calcular cuál más o menos debe de ser el área de la columna. Para eso, usted, este es muy bajito, ya uso punto 3, que es más o menos la cuantía máxima que debe tener una columna. Las cuantías de la columna van entre el 1% y el 4%. Aquí el 2% es como la mitad, ¿cierto? O sea, este es el mínimo. Recuerda que en las vigas el mínimo es 0.0034. En las columnas, el mínimo de acero que usted le debe colocar es el 1% de la área total de la columna. Si la columna es de 40 por 40, el mínimo serán 16 centímetros cuadrados. O sea, 8 barras número 5. Aquí está, más o menos. Entonces, ese es el mínimo. El 1% que hay que colocarle. Eso es lo que ustedes tienen que... Eso es lo que TAPS les da el mínimo o más del mínimo, y les dice que se está pasando del 4% en zona sísmica, si es el caso, ¿cierto? Entonces, la tienen que colocar entre el 1% y el 4%. Asumamos un 25.0025, o sea, un 2.5 o esto. ¿Listo? Y de aquí, de esta operación, que era la misma de acá abajo, lo que pasa es que ese coeficiente es con punto 56, que es más o menos 0.8 por 0.7. Si lo hacemos, ahora ya les estoy diciendo que lo hagan con 0.4, ¿cierto? O en algunos casos, algunos de ustedes les dije eso, que si querían dimensionar, utilizaban aquí 0.0025 y 0.4 acá, ¿cierto? Casi siempre les dije empezar con 30 y anda aumentando, pero pues más o menos como para saber la columna mínima para que al menos el edificio no se me caiga por carga vertical. Este es el procedimiento que hay que usar. Entonces desde aquí despejamos a G y nos dio que era esta el área, o sea que debería utilizar una columna de 40 por 40. Pero si hubiera utilizado 0.4, pues probablemente aquí a 45 por 45. ¿Listo? O lo que sea. Entonces, eso es como lo mínimo que hay que usar. ¿Hasta ahí entendido el procedimiento? Cuéntenme si tienen alguna pregunta. Sí, profe, bien. ¿Va todo bien? ¿Ah? Todo bien. Bueno, listo. Entonces, sigamos desarrollando la teoría. Ya saben, ¿no? Esto no es de preguntarles, pero sí es como de cultura general dentro de su proceso.
porque esto les permite a ustedes chequear columnas, si las columnas más o menos están bien, porque no se les vaya a caer el edificio ni su responsabilidad se salga de las manos. ¿Listo? A ver, límites de la sección. ¿Cierto? A ver, una sección se permite emplear un área reducida, no menor de la mitad. No, este no. Vamos a ver aquí. Límites de área del acero. Voy a ir repasando algunas de estas consideraciones. Ya esto lo habíamos hablado, lo de espirales. Límites de la sección para un elemento de compresión que tenga una sección transversal mayor que la requerida por las condiciones de carga, se permite emplear un área reducida. No, esto no lo aplico yo, porque ya con esta consideración de aquí el punto 4, eso no sirve, o sea que está bien. Lo que sí sirve es las siguientes dos recomendaciones. Yo tengo un estudiante de aula de diseño 2 que le digo la mitad, perdón, las vigas, la sección mínima es de 25 centímetros, si es principal o secundaria. Y sigue poniéndome las de 20, no, qué cosa. Entonces se los digo a usted para que les entre y se les quede adentro, porque no me vayan a colocar secciones menores de 25 centímetros para vigas principales o secundarias. Y para columnas, la menor dimensión, ¿cuál es? Alguien que me diga por ahí, ya se la marqué, 30 por 30. O sea, 900 centímetros. No estamos viendo. Uy, ¿no están viendo? No, profe. Qué pena. No, profe. Ah, bien, entonces, es que me vine para acá para hacerle las preguntas y se me olvidó. Entonces, les decía que estas recomendaciones ya las estuvimos viendo, entonces pasamos directamente a esto de aquí, de las secciones de la columna. La columna, si es cuadrada o rectangular, no puede tener menos de 900 centímetros cuadrados. En realidad, eso quiere decir que la columna debe de ser cuadrada de 30 por 30, ¿cierto? Se permiten paredes de 25 siempre y cuando sea en forma de T, C o I, ¿cierto? Pero de todas maneras, el área no debe de ser menor de 900 centímetros cuadrados. Y si es una viga rectangular, una columna rectangular, pues lo mínimo por aquí, por un lado, será 30, y acá la puedes colocar de 35, de 40, ya más de 35. ¿Listo? Ya, pero si es en forma de T, aquí se la voy a pintar, forma de T, ¿cierto? La viga, la columna, no la viga sino la columna. Hay veces, ¿no? Que tienen estas formas para unos edificios pequeños. Aquí puede ser 25, aquí puede ser 25, aquí puede ser 25, pero toda el área, ¿cuánto le tiene que dar? 900. Y aquí lo que les decía del refuerzo, tiene que estar entre el 1 y el 4%. ¿Eso cómo se mide? Aquí tiene la columna, ¿ya? Y las barras que le ponga tienen que sumarle en área. Eso ya lo habíamos visto en vigas, ¿no? En vigas, el máximo valor es 2.5%. Casi no le colocamos ese valor porque nosotros le colocamos .64
rho B, y ninguna pasa de 0.020, ¿no? Casi siempre, bueno, habían algunas con 0.022, eso quiere decir que tenían las vigas el 2.2%. En las columnas puede llegar hasta el 4%. ¿Qué quiere decir? Que usted suma la cantidad de acero en cuanto a áreas y esa área dividida entre el área total de la sección tiene que darle 0.01 a 0.04. Por ejemplo, aquí yo le pinté 16 varillas. No, perdón, 4, 8, 10, 12 varillas. 12 varillas. Si la sección es de 40 por 40, el mínimo, ¿cuánto sería? A ver, voy a hacer esa pregunta en el aire. Esto es de 40 por 40. ¿Cuál es el mínimo que le tengo que colocar? ¿Alguien que me diga? 160 centímetros cuadrados. 16 centímetros. O sea, 40 por 40 es 1600. Y el 1% es 16. ¿Listo? Toda esta área tiene que ser 16 centímetros cuadrados. Y si tengo 12 varillas, ¿qué le colocaría? Lo que le dé 16 centímetros. Si las coloca número 5, le da 24 centímetros. Pero usted puede colocar algunas número 4 y algunas número 5. Las de mayor diámetro se colocan hacia las esquinas. Usted, por ejemplo, puede decir, esta es número 5, número 5, número 5 y número 5. ¿Cuántas número 5 van ahí? 4 número 5. Eso da más o menos 8 centímetros cuadrados. Entonces sería 4 número 5, como son 12 barras, entonces me toca colocar 8 número 4. O sea, 8 por 1, 27, da como 10 y pico, más 8, eso le da como 19 centímetros cuadrados. Cumplo. No le voy a colocar 12 varillas número 4. O le puedo quitar una varilla a cada lado, en cuyo caso me quedan 8 varillas y las puedo colocar número 5. Entonces serían 8 por 2, 16, lo que necesita. Entonces, ¿qué quiere decir? Para una columna de 30 por 30, pues usted le tiene que colocar 4 varillas número 6, o le puede colocar 4 varillas número 5 más 4 número 4. A la de 35 le puede colocar, no sé, ahí para que le dé 35 por 35, no sé cuánto da. Ese es el mínimo, el 1%. ¿Listo? Eso es. Aquí dice doblamiento de barras en cambios de sección. Eso es lo que está aquí. Si usted va a cambiar una sección, se pueden doblar las varillas con un cesto de la pendiente. Pero no deje que el maestro lo haga, ni el obrero lo haga. Eso se llama perrear en obra, y como el nombre lo indica, eso es horrible hacerlo en obra. Por eso es que se debe de hacer por fuera de la obra, ¿cierto? Para que la pendiente quede bien buena. ¿Por qué no se hace en obra? Porque se le quita el agarre de la varilla con el concreto embebido, ¿cierto? Se le va a desmejorar eso, y eso, o las dejan así derecha, y entonces después queda aquí una perrilla, como le dicen ellos, horrible, porque no queda con esta pendiente
con este pendientado, sino que queda eso aquí un cambio de dirección muy brusco. Entonces no se puede hacer eso en obra, olvídenlo. De todas maneras, habrá algunos edificios que puede pasar esto. Sin embargo, mi concepto es que traten de hacer más bien esto. Recuestan el cambio de la sección hacia un lado para que les quede esto y puedan anclar la varilla. Esto es meramente informativo, porque los edificios pequeños no le cambiamos. Es más, en estas zonas de sismo alto no se le cambian las secciones a las columnas. Y esta vez, si alguien me dice por qué, le pongo un punto 1 más en el final. Porque en las regiones sísmicas altas no se le acostumbra, no es recomendable cambiarle las secciones a las columnas. Y eso ya lo vieron ustedes. Porque va a aumentar las derivas en los pisos. ¿Cómo? Las derivas en los pisos. Se aumentan las derivas en los pisos. Probablemente cuando hay un cambio de sección, se aumentan las derivas en los pisos. ¿Pero por qué? Pues eso tiene que ver un tanto con la rigidez del elemento. Porque Está muy bien, joven. ¿Me acuerda? Tiene que ver con la rigidez del elemento. Ustedes calcularon o chequearon la regularidad del edificio. Pues cuando el edificio es regular, las rigideces de abajo para arriba se van disminuyendo. Entonces, si usted en un piso determinado le cambia la rigidez, pues es peor, ¿no? ¿Listo? La cambia abruptamente de más, ¿cierto? Ella va reduciendo, ¿por qué? En teoría, aunque las secciones sean iguales, en términos generales la rigidez cambia. ¿Por qué? ¿Qué es la rigidez? La rigidez es como, pues, qué tanto se va a deformar mejor Sí. dicho, qué fuerza tiene el elemento con una deformación dada. ¿Qué? Es como es la energía que puede disipar en la deformación. Pues como tal, o sea, las unidades son toneladas sobre metro o toneladas sobre centímetro. Entonces, Ajá. en base a un movimiento, genera una fuerza interna Bueno, del más o elemento. menos. Lo que, sí, tenés idea. No es tanto por la energía, ¿no? Porque lo de la energía tiene que ver con otro concepto de diseño que se llama desempeño, y sí es lo mismo, entre más dúctil sea el elemento, pues más se va deformando y menos rigidez hay. O sea, por eso es que la rigidez, en teoría, aunque la columna es igual, en teoría, cuando llega al rango inelástico, no es así, porque en el rango inelástico la rigidez se considera menor, ¿cierto? Entonces, y si usted le cambia la sección, pues entonces hay un salto abrupto del cambio de rigidez, mucho más allá de que si dejara las columnas con igual sección, ¿verdad? Entonces sí, tiene que ver con una fuerza sobre una deformación. ¿Y esa fuerza quién es la que te la da? El sismo, ¿no? O sea, la fuerza horizontal, o sea, la cortante por piso sobre la deformación del piso es la rigidez de todo el piso. ¿Está bien? Entonces, por supuesto, que entre más voy subiendo, la rigidez va bajando porque la cortante se va haciendo menor, ¿cierto? Y si vos le quitas resistencia a la columna, pues se va a deformar más
Entonces, como es cortante sobre deformación, ¿cierto? Bueno, lo que tiende a pasar bajo esas circunstancias es que no es el cambio gradual de las rigideces disminuyendo, sino que las rigideces empiezan a cambiar y probablemente la rigidez de un piso inferior es basado en eso, es menor de pronto que la del siguiente piso. Y entonces eso no debe de ser así, ¿no? O sea, lo mejor es que las rigideces vayan cambiando gradualmente, ¿cierto? Y que tengan unos cambios graduales. Eso se consigue si dejo las secciones iguales. Si le pongo mucha rigidez a la columna, pues la parte de arriba no se mueve y entonces se me dispara la rigidez de acá. O si le pongo una sección muy pequeña, la rigidez también se me dispara. Entonces o me va a dar demasiado pequeña o me va a dar demasiado alta. Entonces, lo que se exige o lo que exige el código es que no sea por debajo del 0.5%, de 0.65%, tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Entonces, nosotros ya definitivamente hay que hacer con mucho cuidado esto de los cambios de sección, pero más que todo hacerlo en los pisos donde ya las derivas no sean tan altas. ¿Listo? Bueno, ahí me acuerdan. Bien. Y esto lo vimos ya la clase pasada. Esto es lo de los traslapos en un mismo sitio o no. Bueno, ya de aquí para adelante es prácticamente lo mismo. Esto ya lo vimos en la clase pasada, entonces esta es la que les subo y vámonos entonces a la parte teórica. No, esto no es. Sigamos con teoría. ¿Cómo te llamas, Ben? El que más o menos me diste. Camilo Cabrera, profe. Bueno, listo. Pero eso es para el final. Ahora déjame respirar. Concreto 1. Voy a ver. No, aquí no me voy a ir. Vamos a abrir este. Vamos a abrir este capítulo. Ave María, hoy sí me está costando trabajo abrir. Bien, entonces, este se lo voy a subir. Hoy tengo un resumen de esto. Tengo un resumen de este documento. Y pues aquí ya está todo lo que les había hablado del espaciamiento. Aquí hay una cuestión adicional, lo que repetí en algunas clases de antes, que nosotros debemos de dejar un espacio libre entre barras para que quepa el agregado máximo. Si nosotros estamos utilizando un agregado de 1 pulgada, entonces debemos dejar 1.33 veces
libre entre el paramento de una barra y el paramento de la siguiente, porque para por ahí se meta el concreto. Aquí con el 8% ya no es. Esto es para secciones que no son sísmicas, ¿cierto? Pero aquí está lo del 4% para secciones con sismo. ¿Por qué? Porque tampoco le vamos a meter demasiado acero, porque la sección no va a ser dúctil. ¿Se acuerdan lo del 64%? Que con eso decíamos que la sección era dúctil más o menos, porque estaba por encima de 0.005 la deformación unitaria del concreto, del acero, perdón. Entonces esto es lo mismo, más o menos tiene que ver alguito, que entre menos acero le coloquemos, más dúctil es la sección y mejor resiste en el rango inelástico. Aquí está lo de la separación de las barras. ¿Listo? Nosotros habíamos visto que esto para longitudes de desarrollo era 2 dB, ¿cierto? O 1 dB, pero sí hay barras en paquete, pero el dB es la suma de los dos diámetros, ¿cierto? En realidad, lo que yo les quiero decir es que la separación aquí, por mucho, debe de ser mayor que 1 veces 33 por 2,54. O sea, el dB grande o 2,5 es el tamaño máximo, 2,5 centímetros del agregado, y por 1,33 eso da más o menos 3,33, 3,4, 3,5. Eso es la separación para que por aquí se pueda chorrear el concreto. Refuerzo transversal, barra número 3, ¿cierto? O número 10. Recuerden que las número 10 ya no se usan porque estamos con las número 3, barras en espiral. Es muy bonito saberlo, pero aquí no lo hacemos a no ser que usted se vaya a convertir en el duro de los puentes y entonces quiera hacer columnas redondas sunchadas, ¿no? ¿Cierto? Esto es lo de la rigidez máxima. Esto es para columnas sunchadas, o sea, para columnas circulares, en la cual el refuerzo depende desde un volumen, pero aquí nosotros lo hacemos con un paso determinado, ese es el S que tiene que cumplir. Esta parte de la teoría no la vamos a ver. Esto es lo de los refuerzos en espiral o refuerzos sunchados. Se lo pueden leer, pero nosotros lo que nos interesa es esto. Esto es lo de los refuerzos individuales para columnas cuadradas o rectangulares. La primera cosa que ustedes tienen que ver, que ya se los dije en la clase pasada, es la separación a 15 centímetros. Mire, si es mayor de 15 centímetros la separación, obligatoriamente hay que colocar un estribo. Si es menor de 15 centímetros, entonces pueden dejar una de por medio, o sea, puede quedar una barra intermedia sin estribos. Se puede utilizar esta, pero más que esta, ya le dije, una vertical, una horizontal. Aquí cumple con lo de los 15. Y esto les dije que era muy pertinente para zonas sísmicas que no tienen alto desempeño, o sea, por ejemplo, para Bogotá o no sé, para algunas ciudades donde el sismo no es tan alto, entonces no se me exigen muchas barras, entonces se aplica esta regla de que una sí, una no. Para nosotros prácticamente eso no va a funcionar porque prácticamente nosotros el número de ramas que necesitamos pues prácticamente es un número tal que asimismo debemos de colocarles las barras. Si esto es 50,
Aquí vamos a colocarle 4 ramas o 45, y si esto es 30 o 35, o de 40 o 35, tengo que colocarles 3 por cada lado. Esto es un ejercicio meramente didáctico. En Cali ya sabemos, o ya les expliqué, cuáles son los estribos que debe de tener. Y esto sí, pues, mire, uno sí, uno no. Aquí podría haberlo colocado aquí, en la mitad, pero siempre y cuando estas dos separaciones fueran menores de 15. Aquí una es mayor que 15 y una es menor que 15, entonces esta la podría dejar sin una rama amarrando los estribos. Pero tengo que hacer el chequeo del ASH, ¿no? El ASH es el que me dice cuántas ramas debo de tener últimamente. Y esto es lo de los doblamientos, ya lo vimos. Ahora, esto es lo de la resistencia, también lo vimos. Este es el P sub 0. Mire, aquí no va multiplicado por ningún coeficiente. Y aquí ya está multiplicada por los coeficientes, esto es decir, seguridad inicial, porque no necesariamente nosotros tenemos que contar con que la columna quedó perfectamente vertical. Entonces hay veces que queda un poquito torcidita con respecto a su eje, entonces le damos una gabela con esta y otra adicional con esta de acá, que esta es un poquito vieja, ¿no? En realidad esto es punto 49. Voy a abrirles otro documento en donde sí debe estar los valores mejor. Un momentico. Aquí, este se demora un poquito. Un momentico que yo... Bien. Voy a aumentarle de tamaño. Voy a quitar esto que ya se los expliqué y que espero volvérselos a comentar esto. Y aquí le aumento un poquito para que lo veamos. Esto, que tengo otro. Bueno, aquí compresión de columnas. Esto es lo mismo. Hasta aquí vamos. Columnas cargadas axialmente. Esto es lo del P sub 0, o sea, la carga máxima que le podemos colocar. Y esto, esto está con lo mismo. No, en alguna conferencia tengo diferente en donde esto es punto 49. ¿Saben por qué era punto 49? Porque los coeficientes son punto 75, ya cambiaron. Esto no está hecho con punto 75 ni punto 65. Esto es con eso a punto 49. ¿Alguien me puede hacer la multiplicación en donde los coeficientes sean punto 75, ¿cierto? Punto 75 porque es punto 75 por punto 65, ¿cuánto es?
Vamos a hacerlo. 0.48, 7. 0.40. Sí, sí, entonces yo les envío el documento o se lo repaso a la próxima clase en donde esto es .49 más o menos. O sea que los dos coeficientes que empleo aquí es .65 por el lado del pi y .75 por el lado de la excentricidad o de la tolerancia por verticalidad para la columna. ¿Cierto? Aquí está lo del ejemplo. Yo debo... Bueno, en fin, busco el documento. Y esta es la manera como se calcula la resistencia de una columna. Yo creo que desde ahí empezamos la próxima clase. Entonces, les voy a repasar primero con este ejemplo sencillo cómo es que se calcula las fuerzas internas de una columna. Luego la falla balanceada y luego los diagramas de interacción. Este es el diagrama de interacción. ¿Listo? Este diagrama de interacción, les doy un ejemplo de todo un diagrama de interacción. ¿Listo? Y por último les cuento que en vez de estar usted haciendo un diagrama de interacción para cada columna, ETABS ya vio que se lo da inmediatamente, o hago uso de lo que se llaman las curvas de interacción adimensionales. Esas curvas de interacción yo creo que están por aquí. Curvas de interacción, no todo esto lo vamos a ver. Aquí están las curvas de interacción y eso es lo que empleamos. Esto, entonces, yo creo que mejor quedemos ahí y no los quiero mortificar, pero lo único poquitico que sí les voy a decir para que entiendan toda la explicación inicial es que cuando yo voy a diseñar una columna, póngale cuidado, esto es la carga máxima, eso es un valor único, pero cuando yo voy a diseñar una columna, entonces, empiezo, cuando yo iba a diseñar una viga, este P, la resultante era 0, porque las cargas de compresión eran iguales a las de tracción y no había una resultante de carga. Esa resultante de carga vendría siendo, aló, ¿se fue? No, profe, sí se escucha. ¿Ya Aquí se vuelve estamos. a escuchar? A mí se me... Ve, entonces, para viga, no, las fuerzas de compresión eran iguales a las de tracción y entonces no había fuerza resultante axial. Aquí, las fuerzas de compresión vamos a considerar que son diferentes a las de tracción, ¿cierto? Es decir, que no suman 0. Hola. Aló. ¿Ya escucha, profe? Sí, Sí, profe, te te estamos escuchamos. escuchando, profe. Sí, pero es que a mí se me está yendo. Es que yo los oigo para saber. Ve, entonces, nosotros utilizábamos un C único, de tal manera que las fuerzas de compresión fueran iguales a las de tracción, y eso me daba un C. Ahora vamos a ir cambiando el C, vamos a ir suponiendo diferentes C, valores de C, de tal manera que las fuerzas de compresión sean diferentes a las fuerzas de tracción. Y cuando nosotros sumemos las fuerzas de compresión con las fuerzas de tracción, me va a dar una carga resistente que debe de ser igual al PU. Ese es el concepto nuevo. Entonces, con ese concepto y el momento, lo que vamos a hacer es un diagrama de interacción. Este diagrama.
en donde vamos cambiando los diferentes valores de C, mírelo aquí, los diferentes valores de C, entonces por cada valor diferente de C, obtengo un P diferente, un P resistente diferente, ¿sí? Porque las fuerzas de compresión menos las de tracción me da una fuerza resultante resistente que debe de ser igual. Esta es la fuerza resultante Pn, obviamente que debe de ser, al multiplicarla por phi, igual al Pu que nosotros tenemos. Y fuera de eso, como son diferentes, nos va a dar también un momento resultante resistente que debe de ser mayor que el momento aplicado. Esta es la curva que se obtiene cambiando los diferentes valores de C, y todas las combinaciones de carga deben estar dentro de esta gráfica. Estos son los valores extremos que por cada C me resiste esa sección con el acero determinado y las dimensiones determinadas, y todas las combinaciones de carga tienen que estar dentro de eso. De tal manera que yo aplíquele donde le aplíquele y aplíquele el valor de fuerza axial que yo le aplique a esta columna, no importa dónde o en qué intensidad, esos valores tienen que estar aquí adentro. ¿Entendido ahora sí el concepto? Y ahí dejamos. Sí, profe. Profe, ¿y el C? ¿Cómo lo ¿Cómo? ponemos? ¿El C en qué intervalo lo ponemos como a variar? No, sí, el C más o menos es entre aquí, de aquí a aquí, que es chiquititico, ¿no? Hasta más o menos acá. Entonces, durante todo este tramo, lo vamos a estar cambiando. Prácticamente el C empieza con 0 y termina con H, ¿cierto? Así es. ¿Listo? Entonces, ¿perdona? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces ya con eso, claro que esto es como para que ustedes sepan, ¿no? Cómo es que actúa el computador, ¿no? Ustedes ya vieron que el computador te da inclusive, o ETAPS te da inclusive un diagrama de interacción más sofisticado, pero esto teóricamente es como para que entiendan. Y lo que yo les voy a hacer es, obviamente, preguntas sobre esto, porque es muy fácil, ETAPS, ¿no? Entonces, listo. ¿Qué vamos a ver? Cambios de C, aplicación para el diagrama de interacción y encontrar diagramas de interacción con gráficas prehechas, como se hacía antes, ¿no? Antes de ETAPS. Bueno, entonces ahí dejamos, chinos, y mucho gusto, chévere. Esperen este fin de semana su ajuste de notas y listo. Ya es lo último que hago por ustedes. Ya ustedes, mire, ya les dije lo del proyecto. No está tan fácil para que sea hecho por 3. No está tan difícil, perdón. Para que sea hecho por 3 personas. Y ya. Quedamos con las 2 calificaciones pendientes. Bueno, chao, pues que estén bien. Gracias, profe. Listo. Hasta luego, gracias. Bueno, chao. Luego, profe. Hasta luego. Bueno, chao.